Saludamos a los medios de información, a los camarógrafos, a los fotógrafos, a todos, y agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa que senadores de la República, del grupo parlamentario del PT Morena, ofreceremos durante la mañana. Dos temas: el tema de la posición de nosotros sobre la segunda vuelta y el tema de encontrar que los órganos electorales en todos sus niveles y los tribunales de justicia electoral en todos sus niveles están socavados por el poder público. Lo primero, decirles que esas posiciones políticas de la derecha para hablar de poder aún aprobar una reforma constitucional para que aparezca en la arquitectura del sistema electoral mexicano y político mexicano la segunda vuelta, es un asunto inconstitucional. El artículo 105 de nuestra Carta Magna establece que las leyes electorales, las que van a ser aplicadas en un proceso electoral, deben estar vigentes 90 días antes del arranque del año electoral. El año electoral para la renovación de los poderes públicos en el 2018 arranca durante los primeros 10 días del mes de septiembre, con la primera sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Descontemos 90 días: agosto, julio, junio. Por tanto, están agotados esos 90 días y por tanto cualquier presupuesto constitucional o en leyes secundarias que deba ser aplicado para este año electoral ya es de imposible aplicación. Lo que pretenden es hacer una reforma constitucional que tenga un régimen transitorio en donde se establezca que para el proceso electoral 2018 no se aplicará lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. Es decir, una reforma constitucional que viola la propia Constitución. De eso se trata. Pero ante esa imposibilidad constitucional, el propósito de crear un estado de excepción violatorio de la Constitución, la posición de Morena es decir, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Sería tanto como establecer un nuevo desafuero en contra de López Obrador, porque el propósito de esa intención de aprobar en la Constitución una segunda vuelta, el propósito es parar a López Obrador. Así es que se los decimos, no lo vamos a permitir, que ni se atrevan, El pueblo de México reaccionaría ante lo que quieren sea un descontón al seguro triunfo de López Obrador rumbo al 2018. No lo vamos a permitir y es descabellado que se pretenda impulsar una segunda vuelta violando la Constitución, violando el artículo 105 constitucional. Esa es la posición respecto al primer tema. Segundo tema, ¿quieres hablarlo, Rocío? Sí, perfecto.
Segundo tema. Hoy vemos socavados a los órganos electorales del país. Al INE y su Consejo General, a los OPLES, los organismos electorales locales, a los tribunales de justicia electoral, tanto los tribunales locales en cada estado, como los tribunales federales. Hablo de los regionales circunscripcionales y de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral. Están socavados, están sometidos, están penetrados, y anunciamos que estamos preparando un documento que daremos a conocer pronto, donde vamos a hacer público los orígenes y los vínculos partidarios y políticos de cada uno de los integrantes de los órganos electorales, tanto del Consejo General del INE, como de cada uno de los OPLES, organismos electorales locales. ¿Cuál es el vínculo? Vimos cómo se integró el Consejo General del INE en la Cámara de Diputados, con un reparto ofensivo entre las fuerzas políticas. Vimos cómo el Consejo General del INE integró los organismos electorales locales, prevaleciendo o entregando la mayoría en ellos a los gobernadores de los estados. Sabemos en el Senado cómo se constituyeron a los tribunales electorales locales y a la Sala Superior del TRIFE. Lo vamos a dar a conocer, lo vamos a denunciar. No pararemos hasta encontrar una posición de dignidad de esos integrantes de los órganos electorales y de los tribunales de justicia electoral frente a la gran responsabilidad que tendrán en las elecciones de julio del 2018. Es una labor que vamos a hacer senadores y diputados. Senadores y diputados del PT, Morena y de Morena, diputados. Así es que son los dos temas que tenemos para brindarles. Si alguien de acá quiere asumir una posición, con mucho gusto, don Manuel, Rocío. Sí. Buenas tardes, días, todavía. Efectivamente, para Morena es muy importante que se consolide una postura institucional sobre los temas electorales que a todas luces tiene vicios de tráfico de influencias y de corrupción, y que se vislumbran en esta elección que tuvimos en el Estado de México, en Veracruz, en Coahuila y en Nayarit. Pero cuando hablamos de que hay un sistema debilitado, no nada más es al término administrativo o electoral. En este momento, todos ustedes saben que también hubo una explosión en la refinería de Salina Cruz, y es el mismo concepto. El presidente ocupado con los asuntos electorales y de poder, y una administración y unas instituciones olvidadas, o más bien dicho, desmanteladas o usadas para fines particulares. Y es el caso de Pemex. Así como los consejeros electorales tienen una afinidad partidaria y a ellos se deben, también en la cuestión administrativa tienen un interés personal y particular que se ha estado entregando el patrimonio nacional. El tema de la explosión que acaba de ocurrir ahorita a las 8:30 de la mañana en Salina Cruz nos va a poner en un riesgo tremendo. Primero, esa refinería se inundó hace 2-3 días, una refinería que nunca se inunda, que no hay dinero para mantenimiento.
Nos anunciaron hace 3 días que van a despedir a más de 2,000 trabajadores en Campeche, especialistas en perforación y explotación. Ayer, Pemex, la Gerencia de Mantenimiento de Transformación Industrial en Coatzacoalcos, Veracruz, también le anuncia a los trabajadores que la va a cancelar y hoy explota la refinería. Una refinería que surte de gasolina a todos los estados del Pacífico. Vamos a entrar ahorita en un problema tremendo en el país de abastecimiento, con una dependencia de importación de Estados Unidos y de donde sea, nos van a empezar a meter más gasolina. En eso debería de estar el gobierno de Enrique Peña Nieto actuando, no precisamente viendo cómo para el avance de Andrés Manuel López Obrador o cómo para el triunfo de la maestra Delfina ante un fraude a vista, a cara y a comentario de todos los mexicanos. En eso se debería de estar trabajando. Hoy en la refinería, mañana no sabemos qué vaya a ser, pero todos los días este país se cae a pedazos. Y en el tema político, pues nos van a anunciar que tenemos excelentes relaciones con Alemania, con España, y es como decir, aquí no pasa nada. Morena está tomando esto con toda la seriedad. Estamos pidiendo, efectivamente, ya lo comentó el senador Barbosa, un listado de los consejeros porque actuaron en una forma nada ética y hoy hay un fraude, no está transparentada la elección del Estado de México y también esperamos que la Administración de Petróleos Mexicanos también nos dé una explicación de la falla 1, de la falla 2, de la falla 3, del desmantelamiento que están metiendo en una forma de turbo para desmantelar la industria petrolera, mientras también nos anuncian que van por la licitación número 36 de la ronda 1. O sea, esta es una política de desmantelamiento, de desgaste, que lleva al gobierno de México y al propio presidente de la República a un desgaste como país. Esa es la posición de Morena. Muy bien, Manuel. Estos dos temas que ha planteado el senador Barbosa y que ha ampliado la coordinadora de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados son fundamentales. Ya sabemos que están buscando cómo distraer la opinión pública a través de ya el estar hablando de un periodo extraordinario para ver qué temas surgen que disfracen la tragedia que está viviendo el país. Y esto que comentaba Rocío sobre la presencia de la canciller de Alemania, que la han presentado como un gran éxito de Peña Nieto, siendo que es todo lo contrario. La señora Merkel lo que hizo fue establecer una serie de críticas o señalamientos al presidente directamente sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sobre la pérdida de la libertad de expresión, asesinatos de periodistas, sobre la corrupción. Todo eso le planteó la señora Merkel al presidente y lo presentan como si fuera un gran éxito, en esa voluntad de estar disfrazando la situación y distrayendo a la opinión pública. Estamos en una situación crítica, el fraude a todas luces visto por la opinión nacional e internacional en el Estado de México, ¿verdad?, está ya entrando en el proceso judicial. Los funcionarios judiciales, aquí lo dijo ya el senador Barbosa, fueron designados, como se ha venido haciendo, por los intereses de los partidos. De manera que están en entredicho, primero, por su absoluta lenidad y desinterés y falta de vigilancia de las elecciones que todos veíamos fraudulentas, y la presencia del gabinete de Peña Nieto en el Estado de México, de gobernadores,
la compra de votos, todo esto que sucedió y que no vio el INE, tienen ahora que analizarlo en el planteamiento que hace Morena para anular un número de casillas que son claramente rellenos para poder hablar de un triunfo del PRI en el Estado de México. Hoy tiene los tribunales la responsabilidad de actuar finalmente y aplicar la justicia electoral. Eso es lo importante en este momento. Si el tribunal, si los funcionarios electorales designados por los partidos y bajo el control del presidente Peña Nieto no aplican la justicia indispensable en el Estado de México y le otorgan el triunfo que obtuvo claramente Delfina, la candidata de Morena, van a acabar con toda la credibilidad, si es que queda alguna, en el presidente de la República y en las instituciones. Están a prueba. No podemos distraerlos con otras cuestiones, con un proceso de emergencia en el Congreso. Ese es el tema, ahí tenemos que estar pendientes, no nos debemos distraer, necesitamos realmente para que este país se salve, que las instituciones tengan un mínimo de credibilidad hacia las elecciones del 2018, necesita realmente ese tribunal sacudirse esa dependencia, ¿verdad?, y dar una señal de que existen y que hay justicia. Eso es lo importante, no lo podemos olvidar, y como señala Barbosa y Rocío, vamos a presentar un estudio detallado de quiénes son esos funcionarios. Lo conocemos bien porque hemos vivido el proceso, ¿verdad?, para reclamarles que estén atentos, porque el mundo entero y nosotros, los mexicanos, estaremos muy pendientes de si cumplen o no su función de aplicar la justicia electoral. Muchas gracias. ¿Pregunta? No, todavía Luis Humberto, tú también soy, ¿no? ¿Sí? Nada más, muy rápido, pero sí quiero poner el acento en que esta aspiración a implantar una segunda vuelta no solo es una impertinencia, sino implica un grave riesgo para los muy pocos avances que se han tenido en materia democrática para este país. Pensar, suponer que se va a hacer una reforma constitucional a modo, fuera de tiempo, violando de todas luces la Constitución, nos pondría en una anomalía institucional gravísima. Sería renunciar a todo lo que se ha hecho para tratar de entrar en un proceso democrático. Es gravísima la aspiración de querer hacer una reforma demolitoria de la Constitución, simplemente en base a su miedo y en base a su cálculo de riesgos. No lo podemos permitir. El Estado mexicano corre un gran riesgo de tener la involución más importante en los últimos 30 años. Ya estamos viendo cómo el Sistema Nacional Anticorrupción se está volviendo una simulación. Estamos en el riesgo de que el sistema democrático se anule completamente toda su credibilidad. Por eso es de la mayor atención de nosotros como legisladores y de ustedes como medios, darle seguimiento a esta imposibilidad y a esta impertinencia jurídica. Muchas gracias. Zoe, ¿quieres algo? Sí, de manera muy breve para comentar. El día de hoy estamos presentando un punto de acuerdo justamente sobre este tema que va en tres sentidos. La elección del Estado de México, que ya es poco decir que fue desasiada, fraudulenta, inequitativa en todos los sentidos, reveló lo que ya sabíamos desde 2015, que el modelo de los soples está vulnerado, que están siendo objeto de injerencias por parte de los gobiernos locales. Nunca está de más recordar que el OPLE de mi estado, de Chiapas, fue removido en su totalidad por el INE. Totalmente, a todos los consejeros los separaron de su cargo y hoy tienen procesos abiertos que en algunos casos los van a llevar a la cárcel. De ese tamaño es la vulnerabilidad de los organismos electorales locales. Y hay hoy algo que se revela adicionalmente y que habla de esa vulnerabilidad y esa complicidad en muchos casos con los gobiernos locales.
y es su silencio cómplice ante evidentes actos anticipados de campaña. En Chiapas, pero lo mismo que en cualquier otro lugar de la República, seguramente ustedes lo han visto porque también ocurre en la Ciudad de México, hay una campaña abierta por parte del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, promocionando un libro. Por cierto, ayer la editorial Porrúa, ese grupo editorial nacido desde 1900 en este país, se deslindó completamente de esa publicación. Si el OPLE y los OPLES en todos los estados donde esa campaña está instalada, pongo el ejemplo de Chiapas, no aplica hoy, ante esta evidencia de una campaña disfrazada, no aplica medidas cautelares y responsabilidades, entonces todo lo aquí dicho respecto a su poca autonomía se estará corroborando. Y no es solamente ese caso, hay muchos más. Revistas que tienen más espectaculares que ejemplares y que lectores, fundaciones que no existen y que promocionan a candidatos, Jaguar Negro en Chiapas, El Millón de Amigos también en mi estado, y así lo mismo otras publicaciones que se están difundiendo la imagen de un político en un abierto acto anticipado de campaña, y el OPLE no dice absolutamente nada. ¿Quieren demostrar su autonomía? Tienen horas para empezar estas medidas cautelares. De otra manera, la sospecha que aquí levantamos no solamente es digna de considerarse, es abiertamente real y pone en riesgo no solamente los procesos electorales de este año, sino los de la próxima elección. Ese es por mi parte. Si hubiera preguntas, con mucho gusto respondemos. Sí, senador. Les pregunta Jorge Octavio Ochoa, de la Red Social. Buenos días. Yo quisiera una opinión de ustedes con respecto a la postura de Andrés Manuel López Obrador, porque al margen de la segunda vuelta electoral, los partidos, sobre todo el PAN y el PRD, ya vieron el caminito por donde podrían seguir y les ha salido exitoso. Entonces, yo no sé si Andrés Manuel se está dando un tiro en el pie con ese tipo de declaraciones donde le cierra la puerta de plano a todos los partidos y se va en alianza nada más con el PT, que hasta en riesgo tiene el registro. Eso por un lado, y me causa cierta sorpresa que ustedes no toquen en esta conferencia el asunto de Chihuahua, donde un exgobernador les quitó dinero a los trabajadores, que es doblemente inmoral ese tipo de cosas, pero la cuestión es que entre quitas, diezmos y moches, los partidos nos traen azorrillados realmente a los ciudadanos, y yo no sé si aquí nos vamos a encontrar entonces con la sorpresa de que hay asesores a los que también se les quita moches o algo así. Si tienen alguna opinión sobre eso, si no... Pero a ver, no debes de preguntar cargando la sospecha, porque no sé por qué se te hace raro que no tengamos opinión sobre las 1000 noticias que hay en los periódicos. ¿Por qué tendría que ser sospechosa nuestra posición de no haber dicho nada sobre el tema, cuando sí tenemos una opinión general? ¿Me explico? ¿Sí? Primero, a ver. Se lo aclaro porque el asunto de los diezmos empezó cuando Andrés Manuel era gobernador en la Ciudad de México, y hay pruebas, hay muchas pruebas. Eso no es cierto. Diezmo. Eso no es cierto, y presentas tú una prueba. Yo tengo dos. Te reto, familiares. órale, preséntalas, publícalas. A ver, primero, nosotros estamos de acuerdo con la posición de Andrés Manuel López Obrador de haber propuesto al Congreso Nacional de Morena, y que el Congreso Nacional de Morena haya votado en ese sentido, de solamente establecer una coalición electoral con el PT y no con el PRD, y no con Movimiento Ciudadano, y no con los otros partidos. Les quiero decir que todos esos partidos no determinan su destino. Para decidir con quién coaligarse, piden consulta con el gobierno federal. Esa es la realidad. Mejor las cosas claras. Yo les puedo decir quién va a hacer la coalición con el PRI. ¿Y por qué no me lo preguntan? La coalición con el PRI va a ser el Partido Verde, va a ser el PANAL, va a ser el Encuentro Social, va a ser el Humanista en el 2018. Están hechos para eso. Están hechos para
dividir el voto ciudadano y para formar esos espacios de votos extraviados que son capturados por cualquiera que participa. Esa es la labor que hicieron en el Estado de México. ¿Quién va a ser el coaligado del PAN? Bueno, es muy probable que sea el PRD. Hay una posición de perredistas en ese sentido. Pero les quiero hacer una reflexión. También es muy probable que el PRD no vaya con el PAN, porque no se lo van a autorizar. No se lo van a autorizar. Mejor las cosas claras, dejar perfectamente claro, porque si el Congreso Nacional hubiera aprobado una amplia política de alianzas con todos y con nadie, para establecer reuniones y establecer comunicación política, ¿sí? Si eso hubiera ocurrido, de eso se hubieran colgado los que simulan. Parece que veo como una dirigente nacional iba a salir diciendo, reunión con López Obrador hoy iba a decir, cuando en realidad no tienen posibilidades de formar parte de ninguna coalición electoral con la izquierda. Esa es nuestra opinión, y por eso nosotros que asistimos al Congreso Nacional estuvimos de acuerdo con esa propuesta. Respecto al tema de Chihuahua, bueno, sin duda en Chihuahua se van a encontrar eso y muchas más cosas. Hoy hay publicaciones en la prensa, no de ese tema, hay de otros temas de corrupción relacionados con el gobierno de César Duarte. Ahí se va a encontrar mucho. Y que cada hecho de corrupción en cualquier lugar, sea a nivel municipal, sea a nivel estatal o a nivel federal, cada hecho, ¿me explico?, sea sancionado. Por ejemplo, ¿por qué no me preguntas relacionado con el dinero que se acreditó 80 millones que César Duarte, dicen, operó, descontó 5% a los trabajadores y se los dio al PRI? Se los entregó al PRI, y los 200 millones de César Duarte que se los entregó al PRI. Ese tipo de acciones podrían provocar, si la ley se aplicara, la disolución del partido político. La disolución del partido político. Así es que para nosotros cualquier hecho de corrupción, cualquiera, debe ser sancionado. Silvia Arillano, de Milenio. Muy buenas tardes. Preguntarle sobre una nota que publicamos en Milenio sobre el presidente Vicente Fox, que dijo que la coalición ganadora para el 2018 sería entre el PAN y el PRD, y Mancera hoy le responde que la gente espera algo más que estas coaliciones entre Acción Nacional y el PRD. Mira, para nosotros las declaraciones de Vicente Fox no son ninguna referencia y ninguna garantía, porque él está hecho para eso, nada más, para salir a dar notas alarmistas o hacerle el juego precisamente al sistema, porque de eso ha vivido. Entonces, nosotros no es ninguna referencia a lo que él diga, así de fácil. Y la otra pregunta que haces respecto a la respuesta de Mancera. La respuesta de Mancera. Yo creo, con el debido respeto, que él debe de estar más preocupado cuidando su salida, que no la va a tener nada fácil, en lugar de estar viendo asuntos electoreros. La inseguridad en la Ciudad de México se ha disparado a niveles alarmantes y no la está atendiendo. ¿Por qué? Porque está metido en el asunto electoral. Morena no le está pidiendo permiso a nadie. No estamos pensando qué van a decir o cómo piensan las otras fuerzas políticas. Nosotros traemos un programa de nación, un proyecto de nación. Tenemos 3 años trabajando en la organización. Andrés Manuel López Obrador ha sido abierto a este proyecto de nación, invitando a todos los ciudadanos, invitando a políticos. Tenemos 12 senadores del PRD que se pasaron a Morena. Entonces nosotros estamos trabajando en construcción. ¿Se llamaría entonces al jefe de gobierno a ponerse a trabajar y dejar a un lado todas las cuestiones políticas por el momento? Sí, que se ponga a atender la Ciudad de México y sobre todo que empiece a ver que tenga una buena salida por el bien de los capitalinos. Déjame abundar un poquito en esa pregunta.
La primera es sobre, ¿qué? A ver. Vicente Fox. Y Vicente la coalición Fox, ganadora. pues creo yo que todos los mexicanos ya tienen una calificación del político y expresidente de la República, Vicente Fox. Está extraviado en sus opiniones permanentemente. Pero en fin, hay que solo verlo así, como una afirmación de alguien que puede estar con el PRI, que puede estar obviamente con una coalición PAN-PRD, ¿sí? No lo vamos a aceptar en Moreno, ¿sí? Se lo decimos a Fox que no lo vamos a aceptar, ¿verdad? Así que se quede con sus opiniones extraviadas fuera de nosotros. Y el otro tema, el tema de Mancera. Miren, Mancera debería ser muy claro respecto de su ruta política. Tenemos conocimiento que envía a operadores políticos de él, gente de su gobierno, a recabar firmas en la posibilidad de ser candidato independiente. Solamente él puede concebirse como candidato independiente en esa figura que debe ser tan respetada y que ya está siendo muy mal utilizada, el de la figura de candidato independiente. ¿Independiente de quién serían, no? Lo primero que los independientes tienen que ser independientes del poder, porque tal parece que están volviendo ya parte de la estrategia de los partidos políticos. Es lo primero. Lo segundo, que defina si es el cuarto polo que él llamó, la ruta que él espera, en la que espera participar. La de ser candidato del PRD, de Movimiento Ciudadano, y en su momento dijo que del PT. Tal parece que se le está derrumbando, porque ya Juan Cepeda anda en recorrido nacional buscando el respaldo para él, para candidato a la presidencia de la República. Yo tengo información de que Juan Cepeda está 4 tantos arriba que Graco, 3 tantos arriba que Silvano, 2 tantos arriba que Mancera, y ya anda en gira nacional bajo la anuencia de corrientes internas del PRD. Pues yo ya veo más real que pueda ser Juan Cepeda, el candidato del PRD, que Mancera. Y la otra es, pues que deje claro que si lo que quiere es una alianza PAN-PRD para poder intentar defender la ciudad, es decir, ganar la ciudad. Que lo aclare Mancera, porque al final puede ocurrir que Mancera ni siquiera se atreva a participar como candidato de nada. Pronto lo vamos a ver, pronto, pero sería bueno para quienes creen en Mancera, hiciera precisiones políticas respecto de la ruta que quiere seguir. Gracias. La última pregunta es de Francisco Nieto, del Heraldo de México. Hola, buenas tardes. Una duda, ¿todavía hay tiempo legal para hacer una reforma a la segunda vuelta? Porque hay una interpretación que porque es constitucional, pues no es compatible con las leyes secundarias. ¿Sí hay tiempo o no hay tiempo? Y la segunda, además de del señalamiento por el tema de Moreno Valle, ¿se puede hacer algo más? ¿Ustedes harán algo más para fiscalizar el tema? ¿O qué están haciendo ahí? Gracias. A ver, mira, el 105 constitucional tiene una previsión. No, las leyes electorales aplicables deberán estar vigentes 90 días antes de que se inicie el año electoral. El año electoral para el 2018 se arranca dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre, cuando el Consejo General del INE sesione por primera ocasión. Ahí se arrancará. Esos son los primeros 10 días. Desde esa previsión constitucional del 105 ya está agotado el tema de los 90 días. Pero quienes quieren impulsar esto, quieren hacer una interpretación que el 105 solamente se refiere a leyes secundarias y no a la Constitución, ¿sí? Cuando la regla general es leyes electorales, presupuestos electorales. Entonces lo que quieren hacer es una reforma constitucional, lo que están planteando es una reforma constitucional donde hay un régimen transitorio y diga, no se aplicará el 105. ¿Sí me explico?
y quieren por tanto hacer una reforma constitucional violando la Constitución. Violando la Constitución, eso es lo que pretenden hacer. Lo que estamos diciendo nosotros que es un desafuero, está dirigida a López Obrador, que el pueblo rechazaría esta propuesta, que el pueblo haría un respaldo a López Obrador enorme, que se equivoquen políticamente, que lo hagan y se equivoquen políticamente, no sea que después vaya a ser cuando el desafuero que tuvieron que desistirse de la acción penal y renunciar al procurador que lo había hecho, Macedo de la Concha, que aquí tengan que dejar esa reforma que quieren impulsar, la quieran dejar sin publicar y por tanto sin aplicación. Así es que para nosotros es eso y fijamos la posición clara, nos vamos a oponer, no vamos a permitirlo y el pueblo de México no lo va a permitir. Y respecto a lo de Moreno Valle, bueno, pues yo ayer estuve en Puebla y antier, hice declaraciones sobre mi intención de presentar una solicitud de investigación sobre el tema del libro, y la editorial Porrúa se deslindó de Miguel Ángel Porrúa, se deslindó. Mis declaraciones provocaron ese deslinde de Miguel Ángel Porrúa. Hubo también tweets de la editorial Porrúa en ese sentido. Pero lo que queremos decir es que no vamos a dejar pasar nada ya. Vamos a estar muy activos presentando las denuncias, solicitando las investigaciones y vamos a estar nosotros muy activos denunciando la parcialidad y el socavamiento que el poder público ha hecho de los órganos electorales y de los tribunales electorales. ¿Quieres decir algo? Sí. La pregunta es muy pertinente. A ver, el artículo 105 es muy claro. Si me permites, lo leo. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. La Constitución es muy clara, pero además, si vemos los tiempos, ¿cómo alcanzaría para hacer una reforma constitucional que tenga que pasar por las cámaras, que tenga que pasar por todo el proceso, además los congresos de los estados? ¿Y esto qué nos dice? No habla de ignorancia jurídica, obviamente tienen abogados que conocen, habla de una perversión en la intencionalidad. Es ante la incapacidad de tener argumentos, ante la incapacidad de ser competitivos, ante lo que vieron en el Estado de México que no funcionó, ante los ríos de dinero, de programas, de delincuencia y todo eso, lo único que les queda, el último bastión, es buscar la segunda vuelta. ¿Y esto qué nos dice? Es cueste lo que cueste. Y si cuesta la Constitución, están dispuestos a pagarlo. Y eso es la atrocidad y lo que nos preocupa del tema. Gracias.